Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Distintos Parecidos, una vez más, como todos los días, diciendo presente en la pantalla de Señal U, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo, y hoy un tema que viene un poquito de la mano de lo de ayer, ¿o no, Caro? Así es, bueno, saludamos a todos aquellos que nos están acompañando y por supuesto a nuestros invitados y presentamos el tema. Por supuesto, los vamos a presentar a ellos, pero antes vamos a hablar de qué vamos a hablar hoy. Bueno, las neurociencias, y estamos diciendo un montón si decimos solamente esa palabra, así que obviamente invitados a que se queden porque aparte nosotros ya estuvimos charlando con ellos antes y esto da para quedarse charlando un montón, así que voy a pasar a presentarlos. Está con nosotros el doctor Roberto Bataller. Muchísimas gracias por estar acá. Ahora pasamos a decir doctor en psicología, director del Instituto Latinoamericano de Neurociencias Aplicadas, investigador en neurociencias aplicadas al pensamiento estratégico y liderazgo efectivo y director del Diplomado de Neurociencias Aplicadas a la Economía de aquí de la Universidad Nacional de Cuyo. Muchísimas gracias, Roberto. Un placer acompañarnos. Doctor Marcos Jofré Neira, muchísimas gracias, Marcos, por estar acá. Gracias a ustedes. Director en psicología, doctor en psicología también, docente investigador de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Congreso. Muchas gracias, Marcos, por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, no perdamos tiempo porque hay mucho para hablar. ¿Quién se anima a empezar con qué es la neurociencia o las neurociencias? ¿Qué decimos de ellas? Marcos. Dale, me animo a intentar y Dale. corregime, por favor. Bien, en principio es un planteo revolucionario en relación a esta tradición científica de que cada ciencia tiene su lugar y no se junta con nadie. Entonces, cuando se abre este campo de la neurociencia, en realidad lo que se abre es un espacio disciplinar, epistemológico, en el que un montón de disciplinas, ya hasta la economía, van metiendo los pies y van aportando miradas y preguntas que le son propias a las disciplinas que hasta entonces no trabajábamos juntas. Tanto que hasta los psicólogos, que nos ha costado mucho adherir un poco al paradigma científico, ya nos calza un poco más cómodo pensarnos dentro de la neurociencia. Todavía no que nos digan neurocientíficos, pero sí eso. Entonces es un conjunto de disciplinas que conforman un paradigma que es un poco distinto y que al mismo tiempo tiene un montón de paradigmas adentro de acuerdo al peso que le da una u otra otro aporte. Bien, Roberto, Y lo ¿te que animás? sucede, sí, por supuesto, además complementando, no, al contrario, completando y complementando esto, el objeto de estudio es tan complejo, abordar no solamente el cerebro en sí, sino la configuración sistémica que supone el sistema nervioso central. Porque mucha gente habla de neurociencia y la verdad que parece que la neurociencia tiene un límite geográfico que es el cuello. Y sin embargo, y la verdad que no es así, porque uno en el imaginario, cuando uno escucha la palabra, inmediatamente, digamos, fantasea o imagina un cerebro con sus lucecitas encendiendo y apagándose. Y en definitiva lo que uno descubre con todo esto y con la muy buena observación que nos hacían en la introducción, es esto, que es un lugar que para abordarlo necesitamos reunirnos entre todos para generar un conjunto de preguntas desde distintos lugares, complementarias entre sí. En alguna época hasta he tenido que estar estudiando física cuántica con la gente del Instituto Técnico de Massachusetts y entonces uno diría, ¿qué tiene que ver un doctor en psicología con esto de estar estudiando algunos aspectos de física cuántica? Y es que para ver el manejo del tiempo en ciertos modelos mentales, dependiendo de qué redes neuronales estén trabajando, uno tiene que manejar distintos conceptos del tiempo. Y esto que doy como un ejemplo superficial o estrictamente personal, en realidad es lo que pasa con el objeto de estudio. Si no nos podemos reunir, si no podemos intercambiar miradas, conceptos, paradigmas y enfoques de distintos lugares, la verdad que el tema de abordaje es tan complejo que nos va a desbordar. Claro, es que el objeto en sí es complejo, somos nosotros mismos en definitiva, Claro, ¿no? claro. ¿Cómo se aborda al ser humano también, Sí. en definitiva? Pero ahora, y creo que este es el giro, a ver, ¿por qué a partir de la década del 90 y por qué va cobrando cada vez más empuje? Pero también responde un cambio cultural y un cambio en la concepción que tenemos del ser humano desde las ciencias. Y este recorte que hacíamos en la ciencia moderna, pues la ciencia posmoderna empieza a decir, no, el ser humano parece ser o todo junto o nada.
Y esto de volver a pensar en el ser humano, en principio, en un paciente que era desintegrado, derivado en pedacitos, en órganos a distintos profesionales, Sí, sí. va cobrando como esta integridad, o por lo menos desde la ciencia posmoderna se empieza a pensar en un organismo integral ¿Y cuál es- con su entorno. ¿Cuáles crees que son esas problemáticas que llevaron a que las ciencias empezaran a hablar de un conjunto y no de partes separadas? Hay como muchas fuentes y la mayoría te diría que son culturales y no científicas. Claro. Se me ocurre, ¿no? Pensar, bueno, por ejemplo, la mortalidad prevenible en salud pública. O sea, que cuántas personas mueren o se pierden en los servicios públicos, no hablemos de que se mueren, pero dejan de solicitar asistencia, solamente porque no logran entender para qué estaban ahí o por qué los derivan de un lugar a otro. O, no sé, el fenómeno que nos toca a los que hacemos alguna vez clínica psicológica, que es orientar a una persona o asesorarla y acompañarla en el proceso de entrar a un resonador. Algo que parece, nada, una técnica de diagnóstico cada vez más frecuente, pero hay personas a las que les da miedo y el miedo y bueno, y las emociones forman parte de esta persona. La sobremedicalización sería otra, viste que hay mucha, de decir, me parece que estamos recetando demasiado, bueno, nosotros no recetamos, pero que los psicólogos por ahí se quejan, nos quejamos de que hay pacientes que no deberían recibir medicación. Bueno, la neurociencia también viene a ofrecer un espacio en el que podemos empezar a pensar en qué medida nuestras experiencias, que son las que nos provocaron algunos desajustes, pueden ser las experiencias mismas las que nos provocan reajustarnos sin necesidad de recurrir a ayudas químicas. Claro. Tal cual. Marcos y bueno, también Roberto, consultarles acerca de por qué en las últimas, podemos decir de las últimas 2 décadas, se ha vuelto tan comercial este concepto, porque de repente empezamos a tener otro tipo de interés en las neurociencias y no sé, bueno, las librerías empezamos a encontrar hasta de todo, podría Sí, decir. dentro en de que la está cantidad de relacionado. libros siempre aparece alguno, Alguno, ¿no? ¿verdad? Sí, y pasa como con liderazgo, cada vez aparece algo distinto acerca de lo que ya sabemos. A ver, yo creo que acá hay que tener mucho cuidado, porque la moda también está dada por una cuota de pensamiento mágico y de desconocimiento. Cuando uno aborda las neurociencias de una manera científica, de una manera seria, y la verdad que nos encontramos permanentemente con gente que en diferentes escenarios, incluso algunos hasta públicos, hacen todo un alarde de conocimiento cuando realmente, literalmente no saben dibujar una neurona. Eso da mucha pena, porque Claro. además de parte de quien lo difunde y mucho más quien lo escucha, construye una imagen de la neurociencia como una entidad todopoderosa que abordándola va a poder resolver de manera instantánea e inmediata todos los problemas de una forma, diríamos, cuasi mágica. Y en realidad, pongo contrapartida, porque esto no tiene por qué ser una crítica a quien no está informado, nos encontramos un mercado de ofertas que se apropia de este pensamiento mágico y genera productos tan mágicos como el pensamiento mágico que los está recibiendo, fruto ya sea de la ignorancia, fruto de la inescrupulosidad, fruto de la manipulación, puede pasar por múltiples circunstancias, no quiero yo, digamos, colocar ninguna en particular. Pero en definitiva, ¿qué está pasando? Nos encontramos que, primero, es un área de investigación muy seria, muy costosa en el tiempo, reclama de quienes nos dedicamos a ella muchos años de trabajo sistemático, concienzudo. Un doctorado, y menos en esta temática, no se obtiene en 10 minutos, ni parafraseando lo ya escrito. Y de ahí en adelante, todo lo que sea la aplicabilidad de la neurociencia a la vida cotidiana, siempre está unido al concepto de procesos. Es decir, y también esto que estábamos planteando recién, las cosas que han venido pasando, que nos han mostrado que nuestros sistemas estaban caducos. Nosotros nos encontramos, por ejemplo, en el ámbito de organizaciones, que es donde habitualmente me desempeño. Gente que sabe una tonelada de liderazgo y no sabe liderar. Gente que puede recitar libros de trabajo en equipo y no arma equipos de trabajo. Gente que dice lo que quiera acerca del liderazgo, que se lo conoce, y es una mezcla de primo hermano de Dios con cuidado que aquí vengo yo. O sea, es la antípoda del liderazgo en ejercicio, ¿verdad? O escriben libros de comunicación y no se saben comunicar. Y lo esencial, no transmiten la magia que un líder contagia.
Entonces, acá tenemos algo hay que revisar, lo que nos estaba diciendo recién Marcos acá, por donde observamos, por donde escarbamos un poco, nos encontramos con un sistema que hace agua paradigmáticamente. Los fundamentos de pensamiento sobre los cuales está construido atomizan y dividen la realidad, y la realidad es mucho más que la suma de las partes. Entonces no la podemos abordar si no nos integramos. ¿Y qué piensan acerca de la ramificación de las neurociencias? Porque hoy empezamos a encontrar sobre neuroliderazgo, neuroaprendizaje, neurolingüística, neuroeducación. O sea, claro. el neuro ya se empezó a incorporar como una disciplina en otras disciplinas. Y anteponer, ¿no? También. ¿Qué te puedo decir? En algunos casos el neuro se usa como una forma de ayornar los mismos viejos esquemas de pensamiento, y tal vez en la minoría de los casos realmente reviste una verdadera integración. Porque, a ver, ¿cuál es el problema de la desintegración? Por lo menos desde mi punto de vista, me gusta mucho la filosofía, pero detesto a Platón. Para mi gusto se la mandó profundamente cuando separó cuerpo y mente. A lo mejor no fue Platón, pobre hombre, yo le estoy echando la culpa con esto de las ideas y el mundo sensible, y de ahí en adelante venimos, mente por un lado, cuerpo por el otro. O sea que neuro debería ser un reconocimiento de la integridad del ser humano. Cuerpo-mente es una sola cosa, no dos diferentes. Entonces, donde uno vea antepuesto el prefijo neuro, debería estar entendiendo, estos son científicos que creen que cuerpo y mente son una sola cosa. Bien, y ese a raíz de esto, les cuento una anécdota. Hace unos días, nosotros participamos junto con gente de mi equipo del instituto en una webinar denominada Alimentación Fisiológica Neurocerebral, y como bajada de la alimentación fisiológica neurocerebral, cómo activar los cerebros del cuerpo, ¿sí? Cuando llevábamos más o menos unos 600 asistentes a la webinar, tuvimos que empezar a limitarlos porque se nos caían los sistemas, ya no nos daban para más gente incorporada. ¿Pero por qué es todo esto? Porque efectivamente este concepto que acabamos de escuchar es así. Es decir, la neurociencia no tiene como límite el cuello. La neurociencia es una comprensión integrada, sistémica, de un modelo de pensamiento que tiende a abarcar un fenómeno muy complejo, sistémico y de múltiples planos, que es el ser humano. Entonces, aquí tenemos un ejemplo claro de cómo uno puede decir, entonces la alimentación, ¿qué hicieron? Una webinar sobre dietas. No, en realidad lo que estábamos explicándole a la gente es que más o menos tenemos en el estómago la cantidad de neuronas equivalentes al cerebro de un gato. Entonces, si en el estómago solamente tenemos la cantidad de neuronas equivalentes al cerebro de un gato, ¿qué podemos hacer desde nuestra alimentación para activar los cerebros corporales? Y cuando uno habla de esto, la gente empieza a decir, pero esta no era la neurociencia que yo quería escuchar. Yo quería que me hablaran de la corteza del lóbulo frontal, claro, no de cómo poner en fase todos los ritmos circadianos corporales para poder ser mucho más lúcido, ¿sí? Es un modelo absolutamente distinto, justamente por esto. Sí, perdón. No, ahí quería ir justamente a cómo estas innovaciones y esto de entender al cuerpo y mente unidos, cómo se lleva a la aplicación y a la vida misma, ¿no? Cómo a nosotros lo podemos empezar a incorporar desde nuestros paradigmas, ¿no? Sin ser científicos, cómo uno tiene un paradigma incorporado. Bueno, digamos, yo no puedo hablar de cómo hacer una incorporación de todo esto a distintos ámbitos, porque lamentablemente a medida que uno se va especializando va encontrando que le falta tiempo para para dar una respuesta más completa. Puedo hablar de cómo podemos nosotros en este momento trabajar en 10, 12 países distintos con muchas organizaciones distintas que nos de alguna manera reclaman el desarrollo de competencias y habilidades concretas a partir del entrenamiento neurocerebral, ¿sí? Y entonces ahí empezamos a decir, empezamos a encontrar un conjunto de programas de entrenamiento que permiten desarrollar ciertas competencias cognitivas, que permiten estimularlas, que permiten, prolongar la calidad de vida útil neurocerebral, ¿verdad? Para el anti-age famoso neurocerebral. ¿Sí? ¿Podemos contarle a la gente bien acerca de cuáles son y qué son las competencias cognitivas? ¿De qué se trata? Bueno, sí. Uno pasa todo el día hablando de ellas y dar por presupuesto que todo el mundo las maneja. La idea es poder desarrollar un conjunto de habilidades que me permitan comprender de manera integral escenarios complejos, sistémicos y de múltiples planos.
todas las realidades que están a nuestro alrededor en este momento. El mundo siempre fue sistémico. El tema es que no teníamos que saber pensar sistémicamente para entenderlo, porque los modelos superficiales, los modelos manifiestos eran más simples. Desde cómo una persona entraba en una empresa toda su vida a trabajar y a lo mejor entraba de cadete y se terminaba, digamos, jubilando de gerente general, por decirlo de alguna manera, Sí. y eso era ser como un modelo de lo que se debía hacer, ¿verdad? Bueno, hoy día nos encontramos que la gente va de un lugar a otro, salta de un puesto a otro, cambia de país, cambia. El mundo, la modalidad ha cambiado tanto que si no tenemos una forma sistémica real de pensamiento, y anulamos modelos lineales, atomistas, como nos estaban planteando recién, no lo vamos a entender. Bien, puede ser que vos nos hablabas de este desarrollo de las neurociencias y en definitiva va en función de este sistema que también ya avanzó y lo necesitó. Tal cual, es una demanda que viene desde afuera. Y la pregunta que vos haces es la pregunta que todavía desde las neurociencias nos seguimos haciendo, porque como muy bien dice Roberto, esto responde, en realidad todavía no responde casi a nada, o sea, es un hacer y pensar, probar y evaluar. Y vamos como avanzando en proponer modelos para trabajar con lo que vamos sabiendo hasta ahora, siempre quedan dudas nuevas, siempre aparecen nuevas preguntas y volvemos con esto. Entonces, ¿podemos hacer algunos aportes? Bueno, algunos vamos pudiendo hacer y creo que lo que se rescata sobre todo es que esto a ver, hablamos del prefijo neuro, hablemos del sufijo ciencia, Bien. que está como muy presente de probarlo, no demostrar, pero a ver, probar que hay un efecto, que no sea nada más que una teoría que suena muy bonita y muy cuadrada, que de eso en neurociencia no hay nada, porque hace 15 años atrás, o un poquito más, 20, la teoría de la hemisfericidad, de que el hemisferio izquierdo era el lógico, racional, porque estaba el área del lenguaje, y el derecho era el emocional y el creativo, y hoy nos morimos de la risa de eso, y el que lo dice, lo sepultamos. No es totalmente falso, pero esto hay que entenderlo en un contexto muchísimo más sistémico, que tiene que ver con redes de procesamiento, que son más complejas, que no es todo y nada. Y entonces sí, bueno, ciertamente hay dos áreas muy específicas en el hemisferio izquierdo que si se lesionan, joden el lenguaje, pero no es nada más que eso, el lenguaje humano. Hablando de las competencias, Correcto, por ejemplo. tal cual. Lo que pasó también es que en el intento natural, creo, de la neurociencia de poderse socializar y poder mostrar de alguna manera con palabras sencillas procesos muy complejos, en algún momento se cayó en esto de la sobresimplificación y el asignar aspectos y características a determinadas áreas lineales, como daba el ejemplo de los hemisferios y demás. Y realmente, y eso es lamentable, porque todavía nos encontramos gente que arriba de un escenario sigue diciendo que la creatividad está en un determinado hemisferio. Y esto es un error conceptual muy grave, no es un error menor, es un error conceptual que tiene 15 años de antigüedad, no es que ayer se ha encontrado algo distinto. Bueno, yo todavía me acuerdo cuando decía que yo era zurda para escribir, bueno, significaba que tenía el otro hemisferio más desarrollado. No necesariamente más desarrollado, podés tener la parte motora, que es la que controla tu hemicuerpo izquierdo con ciertas habilidades, eso de hecho debe ser así. Claro, ¿sí? pero me causaba mucho eso, ¿no? Porque ya dar por sentado algo así, ¿no? Y que es lo que nos decías, bueno, ya está instalado que tal Totalmente. parte del cerebro y tal parte del otro. Bueno, ¿no? pero fíjate que este ejemplo de los hemisferios es estupendo para entender cómo nosotros segmentamos las realidades. Bien dicen que cuando uno la única herramienta que tiene es un destornillador, a todos los problemas los ve como un tornillo. Y esto está pasando con el estudio del cerebro. Es decir, yo trato de que el cerebro sean mis mapas mentales, no lo que es. ¿Para qué? Y para entenderlo, porque si no lo entiendo de mis mapas mentales, no lo entiendo. ¿Y por qué te digo este ejemplo? Porque muy bien Marcos recién da un ejemplo clarísimo. Y sin embargo nos olvidamos que tenemos un cuerpo calloso con 250.000 millones de conexiones sinápticas que nos conecta un hemisferio con el otro, al que no le pasamos ninguna atención solamente porque no encaja en nuestro modelo de que tiene que estar segmentado. ¿Sí? O sea, fíjate qué notable, cuando justamente el cable más grueso del cuerpo humano lo tenemos entre los dos hemisferios prácticamente. Y sin embargo tenemos necesidad de separarlos, cuando es la cosa más unida del cuerpo. Y bueno, entre los mitos, ya que aprovechamos y preguntamos, Sí, ¿hay qué diferencia entre el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer? Sí. Porque eso ha sido
tema de... Pero se los voy a dejar ahí, a lo Bueno. Marley. Eso lo contestan en el próximo bloque. Sí. En el próximo bloque, por supuesto, seguimos en esta interesante charla acerca de las neurociencias, de conocernos quizás un poco más a nosotros, qué está pasando a nuestro alrededor y cómo lo incorporamos. Bueno, todo eso en Distintos Parecidos y ustedes pueden participar. Estamos en redes sociales, en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @dpsenalú. Un ratito y ya venimos. Yo les advertí que el tiempo se iba a pasar rápido y eso pasó en el bloque anterior, así que vamos a ir rápidamente a la pregunta de Caro. Bueno, la reiteramos para aquellos que están sumándose ahora acerca de estos mitos, ¿no? Si hay diferencia entre el cerebro del hombre y de la mujer, porque lo vemos en las charlas TED, los vemos en jornadas de neurociencias y de alguna forma da mucho que hablar y muchas personas hablan del tema. Bueno, consultarles la opinión hoy a los especialistas. Bueno, mi respuesta va a ser muy poco satisfactoria. Es sí y no. A ver, si decimos, por ejemplo, el cerebro de los varones es más pesado que el de las mujeres. En teoría, en promedio, en la población del mundo, sí. Ahora, si comparamos tu cerebro y el mío, deben pesar más o menos lo mismo, porque medimos más o menos lo mismo, pues son más delgaditas y probablemente pese un poquito más, pero tiene que ver con el tamaño corporal. Bien. Entonces, si comparas mi cerebro, que pesa un 40 kilos mojado, con el de una mujer de tamaño grande, pues su cerebro va a ser más grande que el mío. Bien. Están más conectados porque el cuerpo calloso es más grande en el cerebro de las mujeres. De nuevo, es una media estadística, no es que en realidad neurociencias también tiene que ver con género. No, las experiencias culturales modelan el cerebro. El cerebro, digamos, el sistema nervioso entero. Entonces no hay una diferencia entre el cerebro del hombre y la mujer desde la naturaleza misma del... Desde la anatomía. También es que está sometido o pasa por procesos de aculturación o procesos de formación en la cultura que son diferentes. Entonces muchas de esas diferencias pueden tener que ver con cómo somos educados diferencialmente los varones y las mujeres. Claro, no tenemos que olvidarnos que justamente este juego, este interjuego entre los procesos de educación y de maduración fisiológica van de la mano. La forma, por ejemplo, la forma en que somos queridos, contenidos, amados en la infancia, provoca una alteración a nivel neurocerebral importantísima, no solamente en la cantidad, sino en la conectividad entre las neuronas. Nosotros tenemos que tener en cuenta que hay redes y tejidos neuronales que tienen múltiples conexiones entre sí. Una neurona está conectada, no sé, con 8 o 10.000 neuronas vecinas de promedio, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Bueno, pero no toda esa multiplicidad de conexiones está totalmente habilitada de la misma manera para conducir impulsos eléctricos, ¿verdad? Entonces, Bien. Fíjense que nosotros tenemos algo muy interesante y es que con una anatomía equivalente, no igual, pero equivalente, con una dotación anatómica equivalente, vamos nosotros recibiendo el influjo del interjuego entre no somos, sino intersomos con otros, y eso va también modelando ese entramado de redes neuronales que quedan conectadas de determinada manera, y eso hace a la personalidad única, ¿verdad? Entonces, ese juego constante que a lo largo de la vida se produce, porque este también es un dato muy importante que la neurociencia nos ha aportado. Si bien es cierto que hay etapas y periodos ventana que son un poco más críticos y que se pueden utilizar de mejor manera para algunas incorporaciones, toda la vida nosotros mantenemos un fenómeno de plasticidad cognitiva y de nueva generación de neuronas y de nueva generación de contactos neuronales entre neuronas que ya existen. Eso es toda la vida, Es toda la la vida, plasticidad eso es toda la neuronal. vida, esto es toda la vida. Por supuesto, en algunas áreas con mayor predominancia que en otras, no es una generalidad para toda la anatomía cerebral lo que estoy diciendo, pero no podemos decir lo que no se aprende en los 5 años primero de vida, no se puede seguir aprendiendo. No, eso es una barbaridad. Al contrario, justamente lo que uno descubre de aquellas personas que llevan adelante un proceso, podríamos llamar, de maestría en el sentido amplio de la palabra, de liderazgo no en un sentido laboral, sino en un sentido de convocatoria y de integración de diversidad, es esta capacidad de plasticidad cognitiva que les permite, como bien dice esta frase tan antigua, unir lo que está separado y separar lo que está unido, que es el proceso de crecimiento.
En definitiva Bien. es eso, crecer. ¿Y cómo se empieza a aplicar eso en un área tan sensible como es la educación y tan importante? Bueno, hay como muchísimas reflexiones para hacer sobre esto. La primera, ya que estamos hablando de plasticidad. Me parece que abandonamos ya hace bastantes años la cuestión de la cantidad de neuronas con las que uno nace. Resulta que la cantidad de neuronas no tiene nada que ver con cómo podés hacer las cosas. Lo que importa en realidad es qué tan bien conectadas están. Porque pensemos que aunque es verdad que las neuronas siguen naciendo, lo cierto es que es bastante difícil que una neurona pueda reemplazar a otra que tiene su antigüedad y su experiencia en las conexiones que ha realizado. Entonces no hay una sustitución así, no como la piel, que la cambiamos cada semanas, o bueno, otras células del cuerpo. Con las neuronas en el cerebro esto no pasa. Pero es interesante esto porque fíjate que llegamos a muy viejitos con un porcentaje mínimo de las neuronas con las que nacimos. Y sin embargo, si llegamos más o menos bien, no perdimos ninguna de las funciones, ni de los recuerdos, o sí de las cosas poco importantes, pero no de lo que hemos transitado en nuestra vida. Nuestra historia está en esas menos neuronas que nos quedan. Entonces no es la cantidad de neuronas, es la eficacia en las conexiones. Bien. Entonces, cambiar ese modelito también permite que pensemos por lo menos dos cosas en el aula. La primera es que para producir conocimiento es imprescindible, para producir, no para reproducir, para producir conocimiento es imprescindible establecer nuevas conexiones, es decir, partir de lo que tengo para agarrar lo nuevo. Si yo no parto de conocimientos previos, de competencias que ya tengo adquiridas, no hay forma de que yo pueda aprender algo nuevo. Claro, incorpora. Y la segunda reflexión, comparando nuestras neuronas con nuestras aulas, solo uno no aprende, sola una neurona no logra hacer ningún cambio, es si es en red. Bien, ya nos metimos entonces en educación y vamos a incorporar una voz más, lo vamos a incorporar a la charla. Está en comunicación telefónica Adolfo García, director científico del Laboratorio de Psicología Experimental y Neurociencias, investigador del CONICET y profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo. Adolfo, buenas tardes. Fernanda Oviedo te saluda. Buenas tardes. Buenas tardes, Fernanda, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Sos una persona ya de la casa de la Universidad Nacional de Cuyo, por supuesto. Has estado dando jornadas de neurociencia y de educación, así que por eso mismo te estamos llamando también para que te incorpores a esta charla. Y un poco preguntarte, ¿no? ¿Cómo van de la mano la neurociencia y la educación? Bueno, a ver, van de las manos de muchas maneras y tal vez algunas de esas maneras están algo infladas hoy por hoy. Hay distintas ramas de las neurociencias que tienen implicancias para conocer cómo aprendemos y también para sugerir líneas respecto de qué tipo de prácticas didácticas o pedagógicas desde la perspectiva del docente podrían redundar en mejores aprendizajes. En ese sentido, digamos, hay muchos hallazgos de ciertas ramas de las neurociencias cognitivas, que tienen un impacto directo en el quehacer educativo. Por ejemplo, estudios sobre cronobiología, que nos permiten entender en qué momento y de qué modo distintas estructuras cerebrales alcanzan picos de rendimiento o declives de rendimiento según el momento del día en el que se está, según la tasa de sueño que se tuvo, según la exposición a luz natural y luz artificial. Otras ramas que tienen que ver con entender qué tipo de procesos son los que están a la base de la formación de recuerdos nuevos, la incorporación de información nueva, cómo distintos procesos permiten apropiar distintos tipos de información. No es lo mismo memorizar y aprender, por ejemplo, que cierta ciudad es la capital de cierto país, una relación arbitraria entre dos palabras y conceptos, que aprender una rutina física, como por ejemplo, cómo hacer un doble paso al jugar al básquet en la clase de básquet, de gimnasia, ¿no? En todos estos temas y muchos más, las neurociencias tienen hallazgos que son relevantes. Pero por otro lado, también
tengo para mí que muchas veces se infla el rótulo neurociencias educación o neuroeducación, y hay muchos decires en esta integración que en realidad son conocimientos que no son propios de las neurociencias, son conocimientos que los expertos en educación, sin necesidad de echarle mano a datos biológicos, han descubierto y contrastado durante décadas y no siglos, descubrimientos que también vienen de otras ramas de ciencias tal vez cuantitativas, como ciertas áreas de la psicología, y que de algún modo, tal vez por cierta tendencia novedosa o de moda que hay hoy por hoy, al ponerse un ropaje neurocientífico a ese tipo de conocimiento que antecede las neurociencias, parece que se le atribuye un dejo de legitimidad adicional que en realidad me parece un poco exagerado. Bien. Adolfo, Carolina Rotondo te saluda. Es más que interesante lo que nos estás contando porque es un poco lo que estamos hablando en el día de hoy con Roberto Bataller, que nos acompañan, y Marcos Jofre Neila en el tema de hoy. Queríamos consultarte si es necesario que se realice de alguna forma un encuentro, ¿no?, entre neurocientíficos y educadores para que no se infle este concepto de neuroeducación. Definitivamente, o sea, una de las formas de entender cuál es el ámbito, la jurisdicción, si se quiere, en la cual ese cruce de disciplinas tiene, digamos, la capacidad de redundar en contribuciones concretas, sino requiere de un diálogo de ambas partes. No vamos a entender ni los posibles aportes ni las consabidas limitaciones de las neurociencias aplicadas a la educación si solo escuchamos las voces de los maestros o si solo escuchamos las voces de los investigadores. El encuentro y el cruce de experiencias es clave. Por un lado, porque los investigadores que hacemos investigación directa de laboratorio y publicamos nuestros trabajos en revistas internacionales y demás, muchas veces nos encontramos en situaciones de experimentación que son las que nos deparan los hallazgos que después publicamos y se desarrollan, se debaten, se refutan, se amplían, se aceptan. Trabajamos en laboratorios y muchas veces el entorno del laboratorio, por la artificialidad que requiere los diseños experimentales, quedan disociados de la realidad áulica. Muchas veces es difícil saber hasta dónde lo que descubrimos al observar un cerebro estático frente a una computadora, haciendo una tarea monótona, mientras les presentamos 100 palabras aisladas o distintas imágenes, tiene una implicancia para la cognición allá en el mundo afuera, ¿no?, en el mundo real. En ese sentido, el diálogo con educadores y con distintos, y no solamente los docentes, ¿no?, con los alumnos y otros actores del entorno educativo es fundamental, pero a su vez ciertamente tenemos que saber canalizar los hallazgos del laboratorio que sirven, aquellos que ya nos permiten tener alguna idea concreta, algunos que son más bien una línea incipiente de investigación y podrán o no redundar en algo, y aquellos que directamente son superfluos. Bien. Adolfo, te voy a hacer una pregunta, porque recién Marco nos hablaba de, un poco lo voy a poner en palabras y corregime si está mal, pero que no era importante en sí la cantidad de neuronas, como se nos dijo en algún momento, sino esa eficacia en las conexiones. Y te quería preguntar en cuanto al aprendizaje, ¿cuáles son los factores que favorecen ese aprendizaje y esa eficacia en las conexiones, si se quiere, y cuáles son los que lo desfavorecen dentro del aula? Si se puede hacer concreto, sí, con ejemplos claros. A ver, la pregunta tal cual la formulás dentro del aula, hoy por hoy no tiene una respuesta directa. Bien. Sí te puedo narrar, es decir, no hay mediciones de conectividad neuronal mientras un alumno está en una situación real áulica. Eso no existe todavía. Bien. Lo que tenemos son siempre extrapolaciones de estudios que, como te digo, hacemos en laboratorios, claro, o a veces investigaciones mucho más intervencionistas e invasivas que se hacen en modelos animales, ¿no?, en roedores, en monos, y nos permiten entender qué pasa con las conexiones neuronales en entornos de aprendizaje, exposición a entornos e información nueva. Dicho eso, hay estudios que están relacionados con o enraizados en las neurociencias directamente en entornos áulicos. Por ejemplo, un factor que se ha estudiado recientemente es el factor de la sorpresa.
parece ser que cuando dentro de un entorno áulico, real, natural, se introduce un elemento disruptivo, algo que no forma parte de la rutina de las clases, se mejora la tasa de aprendizaje y retención de información nueva. Hay experiencias también sobre el aprendizaje de lenguas extranjeras que muestran que si uno compara, por ejemplo, el rendimiento y la tasa de apropiación de vocabulario nuevo, por ejemplo, ¿no?, en una lengua desconocida, en distintas condiciones. Por un lado, simplemente leyendo y memorizando las palabras en un libro, un enfoque que sigue lamentablemente siendo muy utilizado hoy por hoy. Y por otro lado, percibiendo esas palabras y simulándolas, actuándolas con el cuerpo, poniendo la totalidad de la corporeidad al servicio de una imitación o simulación del significado de esas palabras, nuevamente la tasa de aprendizaje aumenta escalonadamente. Y no solamente aumenta, sino que termina siendo más duradera en el tiempo. Así como esto hay muchas otras experiencias, ¿no? Pero fíjate que lo que tenemos son resultados sobre el desempeño o la conducta y no una medición cerebral directa de lo que está pasando cerebralmente en esos entornos, ¿no? Bien, perfecto. Adolfo, no nos queda mucho más tiempo, te agradecemos muchísimo la comunicación y bueno, seguramente en algún momento volveremos a plantear el debate y ojalá podamos hablar también con vos. Muchísimas gracias. Al contrario, va a ser un gusto para mí, que estén muy bien. Hasta luego, gracias. Bueno, nos vamos a ir directamente al corte, pero seguimos con nuestros invitados hablando de neurociencias, de conocernos un poco más, de qué está pasando, el paradigma, razón versus emociones, y lo dejo ahí un poquito para el próximo bloque. Ya venimos, enseguida seguimos con distintos parecidos. Llegamos al tercer bloque de distintos parecidos y las neurociencias nos tienen todos acá. Nosotros no cortamos, seguimos en el bloque, seguimos hablando, nos quedamos con lo que nos contaba Adolfo recién en la comunicación telefónica y bueno, ¿no? Seguíamos hablando un poco de esto, ¿no? Cómo el factor sorpresa, ¿no?, puede empezar a jugar con las emociones, que era algo que también no queríamos dejar afuera. Claro. Y vos nos hablabas, Roberto. Es que estábamos justamente dialogando en este intervalo del tema de cómo la emoción al teñir la racionalidad le da sentido, trascendencia y durabilidad en la vida, en definitiva, ¿verdad? Porque si no sería como entendernos a nosotros como un conjunto de libros puestos y de datos superpuestos unos con otros en algún lugar de un archivo mental. Y sin embargo eso no es así. Hay todo un sistema límbico que está condicionando todo un sistema hormonal del cuerpo y que ese sistema hormonal está condicionando la connotación emocional, la intensidad y la trascendencia del dato. Nosotros no solamente tenemos datos coloreados, es decir, esto de que el dato no está puesto como un dato de un 1-0 de una computadora colocado, sino que está teñido de una significación, de una trascendencia, de una historicidad, de un montón de cosas que lo hacen único. ¿Sabés eso que hablas del color? ¿Sabés qué me llevó a pensar en la película Intensamente? No sé si la... Sí, justamente, ¿no?, que hablaba del color que tiene un recuerdo en función de la emoción que genera. Increíble. Tal cual. Mira, pensando un poco en lo que dijo Adolfo y hablando de educación, todos recordamos al profesor loco, desquiciado, gracioso. Recordamos algo de lo que nos enseñó casi con seguridad y recordamos más al profesor agresivo, violento, que te hacía sentir muy mal con vos mismo y de él seguro que no te acordás nada de lo que te dijo. Sí te acordás de él, porque la figura es él. Claro. La escuela del siglo, hasta el siglo XX, era una escuela que culturalmente tenía la tarea de educar cabezas y, de nuevo, era solo la cabeza, el resto del cuerpo iba con el guardapolvo, tenía que ser invisible porque se entendía que educar era amaestrar una corteza cerebral para recordar el dato. Bien. Y nada más. Bien. Estamos en el siglo XXI y hemos visto que ha fracasado y viene cada vez peor este modelo de pensar que solo se educa transmitiendo información fría y racional. Sí, que lo vemos también en el concepto de alguna forma de los alumnos que están aburridos, los alumnos que no prestan atención. Sí, pero no porque no tengan tienen capacidad estrés. para prestar atención. Nosotros escuchamos comentarios de papás, de mamás que dicen, lo que pasa es que mi hijo tiene un trastorno de no sé qué, de dispersión. Déficit de atención e hiperactividad. Sí, ADHD por las siglas en inglés, lo conozco. Pero el tema es que vos lo ves después de ese chico, está 4 horas sentado delante de un jueguito jugando. O sea, ¿de qué trastorno de déficit de atención me hablan con ese chico? ¿Se entiende a lo que me refiero? Sí. Es decir,
primero habrá una figura discutida, una figura clínica discutida si la hay en este momento esa, pero independientemente de este dato que doy, como figura o no clínica discutida, el tema es que este chico no tiene un déficit de atención, no le significa lo que está recibiendo. Y lo que está recibiendo no le significa, no le despierta ninguna emoción y por lo tanto no tiene ninguna connotación, no tiene ninguna trascendencia, no va a quedar en él instalado de forma alguna. Y en definitiva, bueno, ¿qué ha pasado con los famosos celulares que no los podemos despegar de los celulares? ¿Dónde están los déficits de atención en los celulares? No, tienen toda la atención puesta ahí. Pero si no hay con qué despegarlos, hay que tirarles agua helada para que se suelten del celular. Entonces, esto que nos está pasando nos está mostrando que efectivamente hay un modelo, como nos estamos planteando, que está caduco. Que llegan chicos a la universidad en donde más de la mitad de los chicos no comprende lo que lee. Son analfabetos casi funcionales después de una instrucción. Sí, en maquillaje yo creo que te comentaba algo así de que alguna vez escuché que se había terminado la era de la razón y que entrábamos en la era de las emociones, no dejábamos de estar gobernados por la razón y nos gobiernan las emociones. ¿Es tan así? A ver, por lo menos fisiológicamente podríamos decir que en realidad nuestra corteza cerebral, que podríamos pensar, bueno, es la que más participa en los procesos intelectuales. Digo más, no únicamente, claro. Sería como izquierdo-derecho. Muchas veces se usa para justificar, por ejemplo, la toma de decisiones que son puramente emocionales y yo uso mis funciones intelectuales para justificar las decisiones que emocionalmente tomo. Ciertamente las emociones manejan nuestra vida mucho más de lo que estamos dispuestos a creer. Bien. Y sobre todo en los procesos de aprendizaje tiene un peso que es muy importante. Y cuando hablamos de emociones, vuelvo a la cuestión del cuerpo, porque las emociones no se sienten en la cabeza. O sea, uno toma conciencia del estado emocional, pero la verdad es que la emoción se vive en el cuerpo. Y este cuerpo habla, se comunica con este cerebro y esta mente humana a través también de sustancias químicas. Entonces, cuando yo estoy triste, por ejemplo, pensemos cómo se siente la tristeza en el cuerpo, se siente como debilidad, Sí. como poca energía, como... ¿Qué chances hay de que mi estado de activación cortical sea el ideal para que yo pueda ponerme a pensar o... Cuando estoy aburrido, bueno, el aburrimiento se siente también como una falta de energía, pero más frío todavía, porque la tristeza es más calentita. Claro. Marcos, te consulto en esto que nos estás contando. ¿Se pueden controlar las emociones? ¿Podemos hablar de inteligencia emocional? ¿Eso se puede entrenar? No digamos controlar, pero sí digamos gestionar. Uno Bien. puede aprender y debe enseñar a gestionar las emociones, o sea, ¿qué es gestionar? A diferencia de controlar es, no, esto no me puede estar pasando, y le pongo una tapa que no va a funcionar, o sí, esto efectivamente me está pasando, ¿cuál es la forma más apropiada para no hacerme pelota a mí mismo, ni destruir lo que tengo alrededor, qué hacer con esto? O sea, las emociones deben ser gestionadas. Y una gestión adaptada al entorno, a las personas con las que vivo, es una gestión inteligente. Esa es inteligencia emocional. Poner a tus emociones a trabajar para lo que vos haces es inteligencia emocional. Pongamos un ejemplo. Yo soy docente universitario. Bien. Y lo lindo de ser docente universitario, aunque seas de primero, es que tienen la misma edad que los de quinto año de secundario, pero están ahí porque quieren. Trabajar con ese deseo es tan gratificante, pero claro, tu primer trabajo es que ellos se conecten con eso que están sintiendo. Cuando ellos se dan cuenta que están ahí, pero de verdad que viven, estar ahí porque quieren, ya no están trabajando, ya no hay esfuerzo, es puro placer. Ahí Claro. quería ir un poco con el líder, ¿no? También, ¿cómo, Sí. cómo trabaja el líder sus emociones? Es que recién estábamos hablando de un tema muy interesante que es gestionar las emociones, ¿verdad? Pero también para gestionar las emociones nosotros necesitamos gestionar nuestra capacidad para percibir. Claro. En más de una oportunidad somos meros pasajeros de nuestra percepción. ¿Cuántos de nosotros nos hacemos la pregunta de qué vemos cuando miramos o oímos cuando escuchamos? Y sin embargo, lo que uno descubre es que, por ejemplo, en el desarrollo de competencias cognitivas, uno puede incrementar cuantitativa y cualitativamente la cantidad de información que después procesa cerebralmente. A ver,
Si yo digo que ustedes están aburridos, voy a sentir algo distinto que si digo que están entretenidos. Pero lo que va a condicionar mi respuesta neuroquímica, emocional, interna y demás, va a ser la lectura que hago. Independientemente de que esto coincida o no con la realidad. Es decir, lo que una persona define como real, opera como real, independientemente de que ocurra o no. Entonces, en más de una oportunidad, además de gestionar esto que nos estaban planteando muy bien, la diferencia entre reprimir y gestionar, esta enorme diferencia práctica que nos han dado en este ejemplo tan claro del placer de estar en la universidad, ¿sí? Además de este ejemplo, uno también puede preguntarse ¿qué soy capaz de ver cuando estoy mirando? ¿Cuánto he entrenado para ver distinto? ¿Cuánto soy capaz de ver diferente? ¿Por qué? Porque independientemente de que eso esté sucediendo o no, ¿sí?, lo que va a pasar es que mi definición de realidad va a condicionar toda mi respuesta emocional. Después veré cómo la gestiono, pero hay un paso previo, y es que estoy percibiendo yo de la realidad. Hay que tener en cuenta que hay todo un proceso de educación que hace que determinadas cosas sean susceptibles de ser percibidas por nosotros y otras no. Entonces, cuando uno le enseña a la gente que hay una diversidad de cosas a percibir en donde creía que el mundo empezaba acá y terminaba acá, la respuesta emocional va a cambiar también por añadidura. Porque es un concomitante, es un correlato de lo que yo definí que estaba pasando. Y en ese sentido la neurociencia aporta habilidades para percibir y para conectarse con el mundo de una manera enriquecida. Y aquí tenemos un paso adelante, ¿sí? Porque también va a ser enriquecida mi respuesta emocional. No voy a tener necesidad de estar guardando lo que no quiero, si voy a sentir distinto. Muy bien. ¿Y cómo, no sé, se me viene a la cabeza la palabra entrenar, pero no sé si es que uno se entrena para eso o cómo llega a ese poder mirar distinto? Claro, a tener esas habilidades, Claro. ¿no? Bueno, yo lo que puedo hablar es de lo que conozco, obviamente, en el sentido de, dentro de las organizaciones nosotros tenemos que sistematizar esto de alguna manera. Porque esto es muy lindo, pero cuando uno está dentro de una organización uno tiene que entregar resultados. Porque si uno no entrega resultados, el paradigma de la organización es saber hacer. Y si uno no sabe hacer, es que lo que sabe no condice con la realidad. Entonces, en definitiva, esto tiene que ver con procesos de entrenamiento. Por supuesto, uno puede decir, a ver, desde lo más sencillo, vamos a los conductores profesionales de la provincia, ¿sí? Yo no sé qué capacidad de atención y concentración tienen los conductores profesionales de la provincia. Pongámosle que no lo tengo ese dato. Tampoco sé la capacidad de coordinación visomotora que tienen para responder de manera lateral o no, de manera adecuada, con sincronía fina de movimientos, digamos, ante determinadas circunstancias, ¿sí? Y sin embargo sé que esas cosas perfectamente pueden entrenarse, esas habilidades pueden desarrollarse, tanto para la capacidad de atención y concentración como para la respuesta motora, y estamos hablando de competencias en personas de las que depende la vida de mucha gente, tanto de los que transportan como de terceros, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos un ejemplo sencillo, a lo mejor no es un ejemplo elaborado, pero de cómo trabajar competencias que tienen que ver con un correlato neurocerebral nos pueden permanentemente dar un valor agregado a lo que es la calidad de vida social. En esto de la búsqueda no de la felicidad, porque la felicidad es una utopía. Realmente esto ha pasado con el concepto de felicidad, lo de la neurociencia, ¿no? Se han disparado todos. Bueno, pero es que hay libros donde se los junta, ¿no? Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿cómo sí, no entiendo esto? En el libro de las sustancias adictivas se reunirá la neurociencia con la felicidad, porque la verdad que es bastante caótica la neurociencia. ¿Es una utopía la felicidad? ¿Considerás que es así? No, yo creo que lo que hay que trabajar son grados de bienestar. Y grados de bienestar cada vez más significativos, pero este modelo de la felicidad, ¿sí? La verdad que lo veo en un lugar tan ideal como esto que hablábamos recién con Marco, cuando hablábamos del tema de la neurociencia como la panacea para solucionar el mundo. Claro, digamos, ¿no? o que también está relacionada al éxito, ¿no? Esto de aprender y, bueno, alcanzar. Yo lo que sé es que uno tiene que trabajar con más intensidad en uno mismo que a lo que se dedica para tener valor de mercado. Eso lo tengo claro. Bien. Porque la gente que solamente trabaja con intensidad a lo que se dedica, y no estoy nada en contra de eso, porque una persona que todos los días se levanta a las 4 de la mañana para ir en su bicicleta a trabajar sin saber si va a pagar la factura de luz o de gas, no le puedo criticar nada. Pero el mercado no se lo va a reconocer, porque a lo mejor no ha dedicado el mismo esfuerzo. Nadie le dijo que junto a ese esfuerzo y a esa voluntad tenía que unir la voluntad y el esfuerzo de trabajar en sí mismo. Entonces el mercado no se lo reconoce. Qué importante, nos ha dejado una tarea en Sí, casa. es la frase de Roberto para terminar el También programa. me voy con eso. En relación a la felicidad voy a decir esto, me voy a zafar elegantemente.
ciencia diría bienestar. La filosofía habla de la felicidad. O sea, nos queda como muy fuera de como pensar en el todo o en la nada, o en el antes de nacer y el después de morir. Nos queda fuera de la racionalidad. Pensar en la felicidad nos parece demasiado ideal para ser objeto de estudio de la ciencia. Sí puedo decir que la gente que se considera más feliz, que no es que vive todo el tiempo feliz, pero que dice ser feliz, son gente que cuida de su estado físico, no aspecto, que cuida sus relaciones significativas, que se quiere lo suficiente, que tiene una vida espiritual, no necesariamente religiosa. O sea, hay algunas cosas que son comunes a las personas que dicen vivir feliz. Nosotros no estudiamos la felicidad, más bien el bienestar. Bien, no, pero me parece que el marketing les ha jugado ahí el tema de la felicidad, incorporándolo, ¿no? Ahí un poco de la mano, me parece. Cualquiera que quiera vender felicidad, seguro que consigue clientes. Exactamente. Bueno, chicos, ha sido un placer. Muchísimas gracias, Marcos. Muchísimas gracias, Roberto, por esta charla. Y bueno, seguramente queda mucho más para hablar, pero ha sido un placer. Para mí también, y agradecerle a Marcos también todo lo que permanentemente nos transmite, nos enseña, que es un montón. Gracias, Roberto. Igual, y chicas, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, ojalá podamos repetirlo en algún momento. No nos queda más tiempo, Caro. Bueno, agradezco la ropa del día de hoy de By Deep, muchísimas gracias, y me quedo con esta frase: hay que trabajar en nosotros mismos. Exactamente. Nos vamos a reencontrar mañana en un nuevo Distintos Parecidos a las 19 horas, como todos los días, por Señal U. Chau, chau.